es que voy a ir. Yo no sé, voy a ir como por ir. Pero hoy Dios comienza a hacer algo para tu vida. Dígaselo a Él. Mi adoración es una carta abierta para el dueño de todos mis sueños. Difícil es vivir sin tu presencia. Difícil es vivir sin tu presencia, sin tu dulzura. Eres el viento que me hace volar. Tú sacias mi ser, transformas todo mi ser. Te amo, te amo. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo estamos del otro lado? Un día más para poder compartir pensamientos proféticos. Una hora más para poder estar introduciéndonos en su palabra. Recuerde siempre que cuando hablamos de pensamientos proféticos estamos hablando de su palabra. Estamos hablando de lo que Él dejó establecido. Estamos hablando de lo que ya está escrito, que se puede ir revelando a nuestro corazón de diferentes formas y de diferentes maneras. Dios tiene muchas formas y muchas maneras de manifestar su poder, su gloria, su majestad. Y usted y yo no podemos quedar fuera de lo que Dios está a punto de hacer. Quiero leerles un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 de la palabra de Dios y versículo 2 de la palabra. El apóstol Pedro primeramente hace una introducción presentándose él y presentando también a los que les acompañan y a los que ya han creído en el propósito de Dios. Presentando a aquellos que sí están acompañando a la visión de parte del Señor en la vida del apóstol Pedro. Y en el segundo versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegido según la presencia de Dios, dice la palabra del Señor, Padre, en santificación del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra para comenzar a recibir en este mismo momento! Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Usted tiene que comprender de por qué razón Dios tiene tanta insistencia para con usted. ¿Por qué razón el Padre Celestial insiste en querer tenerlo en su plan, en su propósito? Usted es un elegido de Dios. Según Dios, usted le pertenece. Según Dios, usted debe ser parte de esta maravillosa manifestación de su gloria. Elegido por Dios, por el Padre, en santificación del Espíritu. Es el Espíritu el que nos ayuda en nuestras debilidades. Es el Espíritu el que nos ayuda a cómo hemos de pedir y cómo nos conviene también pedir. Es el Espíritu que cuando no sabemos nosotros comunicarnos con Dios o las situaciones nos abruman y se nubla nuestro entendimiento y no hay palabras en nuestra boca para ir delante de su presencia. Es el Espíritu que gime con gemidos indecibles delante de la presencia del Señor. Y es Dios que conoce a los suyos, que tiene intenciones de apresurarse a poder responder a las peticiones de nuestro corazón. Usted es un elegido por Dios. Tiene que convencerse en esta misma hora que usted es un elegido por Dios. Los elegidos por Dios, según lo que dice las Escrituras, terminaron siendo perseguidos. Los elegidos de Dios, hasta incluso muchos de ellos fueron reconocidos como profetas después que murieron. Muchos de ellos fueron reconocidos, o mejor dicho, aplaudidos por muchos otros después que su vida terminó aquí en la tierra. Por eso usted no puede detenerse. Ahora comprende usted que si hay algo que el infierno odia es a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente él fue destituido de su posición y Dios necesitó de usted. Dios necesita de usted y Dios necesita de mí para poder manifestar su gloria. Continuemos con esta primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2 de la palabra del Señor. Escogidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La gracia, paz,
o sean multiplicadas a nosotros. Usted fue escogido para que la sangre del Cordero de Dios se derrame sobre usted. Es la sangre del Cordero de Dios la que le hace reconocer al infierno de que usted y yo estamos apartados para el Dios Todopoderoso. Es la sangre del Cordero de Dios la que marca el límite para que nuestro adversario no pueda cruzar hacia el territorio que usted y yo nos encontramos. Es la sangre del Cordero de Dios la que nos hace diferente, la que hace marcar la diferencia. Es la sangre del Cordero de Dios como un sello dentro de nosotros. Es la fragancia de esa sangre del Cordero de Dios que hace que Dios atienda a nuestras peticiones. Es la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario y en cada paso donde Él fue dando, la que nos hace a nosotros parte del reino maravilloso de este Dios tan bueno. En el pensamiento de Dios usted ya se encontraba. En el pensamiento profético de Dios usted y yo ya somos más que vencedores. Versículo 3 de la palabra dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre medio de los muertos. Qué bueno es poder reconocer lo que es Dios para con nosotros. Es lo que hace el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace una declaración profunda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también es nuestro Padre Celestial. No solo es el Padre de aquel que es el primogénito entre muchos. No solo es el Padre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Por intermedio de aquel que murió, hoy nosotros fuimos aceptados delante de su presencia. Versículo 4 de la Escritura dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. Usted no puede perderse ese semejante privilegio de ser un arrebatador de las promesas de Dios, de la herencia que Dios tiene preparada para usted. Las tiene preparadas en los cielos. Por esa razón, nuestro enemigo, llamado diablo, Satanás, intentará con continuidad de que usted y yo seamos convencidos a quedarnos aquí en la tierra, a sufrir un tormento eterno. Recuerde que las Escrituras nos hablan de que el infierno no fue creado para usted, ni tampoco fue creado para mí. Fue creado para aquel que es el acusador de los hermanos. Fue creado para aquel que es el tentador de los hermanos. Fue creado para el mismo Satanás por causa de su desobediencia. El infierno no fue creado para usted y para mí. Usted y yo fuimos redimidos por el Cordero. Usted y yo fuimos escogidos por Él. Él tiene planes con nuestra casa y tiene planes para con nuestra familia. El versículo 5 dice que sois guardados por el Padre, ¿no es cierto?, por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¡Wow! Cuando usted activa la fe dentro de su corazón y bendice a este Dios todopoderoso, hay un cerco que se produce a su alrededor como una protección absoluta, donde el adversario intenta pasar pero no puede. Tratará de golpear y derribar ese cerco, pero no podrá. Porque la fe genera la convicción en el corazón de lo que todavía nosotros no hemos obtenido ni tampoco hemos visto, pero que nos convence de que el Dios de los cielos nunca nos fallará y que Él soltará su recompensa. La Biblia dice que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tendrá que ser afligidos en diversas pruebas. Ciertamente a nadie le trae alegría poder tener unas aflicciones dentro de su corazón. Verdaderamente nadie aplaude ni se contenta cuando hay aflicción en nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña que para poder tener una aprobación necesitamos también ser probados de parte del Señor. Dios sabe que usted y yo podemos superar todas las pruebas que se nos han puesto delante de nosotros. Dios tiene la confianza en que usted y yo progresaremos, que iremos hacia adelante.
La Biblia me trae a memoria cuando Satanás se presentó delante del Señor. La Escritura dice en el libro de Job que él andaba rodeando la tierra y se presentaron los hijos de Dios y también se presentó Satanás. Y le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Eso habló el Señor. Un varón santo, prudente, que sabe guardar su casa, su familia. Y él dijo, ¿cómo Job no te adorará si tiene un cerco a su alrededor que lo estás protegiendo continuamente? Permíteme tocar su finanza, permíteme tocar su casa y verás cómo deja de adorarte. Sepa usted que el cerco, en algún momento, por causa de las aflicciones o de las pruebas que Dios quiere manifestar en nuestras vidas, serán necesarios ser quitados. Pero Dios tiene la plena confianza que usted y yo no nos vamos a negar a Dios. La Biblia dice que aquel que niegue a Jesús aquí en la tierra será negado también allí en el cielo delante del Padre. Pero aquel que confiese a Jesús aquí en la tierra será también confesado allí en los cielos. Resista, aguante. Los escogidos de Dios no miramos atrás. La Biblia nos enseña que aquel que ha mirado hacia adelante y que puso la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Recuerde que una mujer, según las Escrituras, salió corriendo de un territorio llamado Sodoma. Y la Biblia dice que esta mujer, cuando salió corriendo y disparando, de repente lo que aconteció es que algo la inquietó para mirar hacia atrás y quedó congelada, hecha una estatua de sal, la mujer de Lot. El camino del reino de Dios no está para los que miran atrás. Y en el pensamiento profético de Dios, Dios a usted ya lo vio progresando de antemano. El presente de usted y mi presente es pasado para con el Señor. Dios nos está esperando en la línea, ¿no es cierto?, de victoria. Él tiene la bandera cuadriculada para poder celebrar de que usted y yo hemos alcanzado el destino profético que el Padre Celestial tiene preparado para nosotros. ¿Qué es un poco de aflicción? Si no es más ni menos que la preparación del carácter sustantivo de Dios para poder disfrutar de la eternidad que el Padre Celestial ya tenía en su pensamiento profético. Sepa usted que con Dios nunca se pierde. Sepa usted que con Dios siempre se gana. Sepa usted que para los que están en el camino del Señor, todas las cosas que suceden y acontecen nos ayudarán para bien. Todo lo que conforme el designio profético de Dios fue establecido. Por eso vengo a animarles en este día también a ustedes. Y la Biblia dice en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Note algo, usted y yo fuimos estudiados antes de poder estar en el propósito de Dios. Los profetas estaban estudiando los acontecimientos que hoy usted y yo estamos viviendo. Ellos lo estudiaron, pero no lo pudieron vivir. Sin embargo, usted y yo tenemos el privilegio no solamente de volver a estudiar lo que ellos estudiaron, de saber lo que ellos sabieron, sino también de disfrutar de la gracia que hoy nosotros hemos recibido de parte del Señor. Los escogidos de Dios viven en gracia. Los que fueron apartados por el Espíritu Santo viven en gracia. Lo que hemos sido favorecidos porque Jesús muere en nuestra casa, hace que la gracia del Dios Todopoderoso nos abrace con fuerza, con poder, con seguridad, con convicción. Y sepa usted que no podemos quedarnos callados, porque de gracia recibimos, de gracia hemos de dar. Y si de gracia recibimos y de gracia hemos de dar, que se preparen los que están a tu alrededor, para que puedan ver dentro de ti lo que el Padre Celestial ya ha seleccionado. Y lo que Él seleccionó tiene que ver con el poder maravilloso de tu gracia y de tu misericordia. Por eso, en este día tan especial, sea arrebatador de esta palabra, sea arrebatador de este mensaje, sea arrebatador de la convicción que trae el Espíritu Santo sobre su familia. Sea arrebatador lo que Dios Todopoderoso tiene intenciones de activar sobre usted. Este Dios de los cielos, este Dios maravilloso, este Dios glorioso,
es el que nos escogió. Y como Él nos escogió conforme su Espíritu Santo, no hay obra de las tinieblas que tenga lugar sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. La Biblia nos enseña que los profetas escudriñaban y que persona a persona trataban de entender este maravilloso propósito de la manifestación de la gracia de Dios. Por eso, usted y yo debemos de hacer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestros lomos y vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Preparémonos para todo lo que pueda venir en camino. Pongámonos firmes para poder entender todo lo que está por suceder a nuestro alrededor. Pero tengamos esa convicción y esa seguridad de que el Dios de los cielos se manifestará de forma extraordinaria para usted y para nuestra vida. No importa cuántos sean los que se levanten, no importa cuánto intenten convencernos. Los que fuimos escogidos por el Espíritu Santo del Señor, estamos para poder impartir la vida en el corazón de los que necesitan. Usted que se está conectando en esta noche, usted que está recibiendo en esta noche. Otros podrán decirle, no, si vos eras un loco de aquello, vos eras un drogadito, tú eras una prostituta simplemente. Y usted puede declarar hoy, conforme a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en adelante, yo fui escogido por Dios Padre y he comenzado a santificarme por el Espíritu Santo del Señor. Es el Espíritu de Dios que está dentro de mí, que tiene el poder para poder quebrar y deshacer toda posibilidad que el infierno tenga en contra de tu casa y en contra de tu familia. Quiero orar a Dios en esta hora contigo. Quiero pedirle a Dios unos minutos de que se manifieste con poder y con su majestad. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre Celestial. Te honramos, Dios Todopoderoso. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres real y que tu misericordia es para siempre. Señor, manifiéstate con poder y con gloria. Trae convicción en el corazón de aquellos que están siendo receptores de este mensaje en el día de hoy. Abrázalos con tus brazos de amor, Señor. Ábreles el entendimiento. Dales comprensión, Padre Celestial, para que se manifieste tu palabra. Que tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor amado, se desate sobre su casa y sobre su familia. Si hay alguien del otro lado por primera vez, Señor, que pueda declarar en esta noche, Espíritu Santo, escógeme también a mí. Si hay alguien del otro lado en esta noche que pueda decir, yo me siento escogido de parte del Señor. Me siento un receptor de la palabra del Señor en esta noche. Y creo que el Dios Todopoderoso manifestará sobre su vida, ¿no es cierto?, el poder maravilloso de la gracia que te traerá el acceso directo a la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Hermanos míos, cada vez que vemos al Espíritu Santo interrumpiendo en una historia bíblica, también estamos viendo al Dios Todopoderoso y al Hijo manifestándose con fuerza con autoridad. Qué bueno es saber de que Dios te ha escogido. Mentalízate en eso. Dios es el que me escogió. Y si Dios me escogió, Él está conmigo como poderoso gigante. Y si Dios me escogió, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pedazo de pan. Y si Dios me escogió para vivir y padecer lo que estoy padeciendo, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo decía, no solamente sé contentarme en tener mucho, no solamente sé contentarme en poder estar fortalecido, también sé contentarme en no tener prácticamente nada. También he aprendido a darle gracias al Señor, en teniendo en abundancia, como he aprendido a darle gracias al Señor, no teniendo nada en mí. Cuando tú aprendes de que el Padre Celestial te ha hecho a ti parte de su reino, entonces comienzas a aprender que el Dios Todopoderoso se manifestaría con una gloria maravillosa sobre ti, que nada podrá detener los planes del Señor. Quiero bendecirte en este día. Quiero que recibas esta palabra. Quiero que esto lo puedan escuchar otros. Quiero que hagas partícipe a otras familias de esto tan sencillo que es saber de que soy escogido de parte del Señor.
Cuando eres escogido de parte del Señor, comienzas a manifestar dentro de ti esa maravillosa gracia del Dios Todopoderoso que se hace presente en todo tiempo y en toda hora. Mientras siguen los momentos, quiero compartirles esto que puedo entender de que les seguirá siendo de edificación. Escuche bien, cuando usted y yo vamos alineando nuestra mente, nuestro corazón a ese propósito divino, también vamos entendiendo que esa gloria postrera termina siendo mayor que la primera. Y se comienzan a activar los dones del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Los dones se manifiestan sobre los escogidos. Y la Biblia nos enseña que los dones se encuentran establecidos a través de su palabra. Que no son dones que simplemente, escuche bien, los pueden adquirir de forma natural, sino que se adquieren por intermedio del conocimiento de la palabra del Señor. El don de fe, el don de ciencia, el don de discernimiento, también poder tener el don de la interpretación de lengua y el don de lenguas. ¿Por qué quiero ir a los dones? Porque tengo intenciones que los que son escogidos por el Espíritu Santo del Señor tengan que ser bautizados para que los dones del Espíritu se desarrollen y se manifiesten dentro de su vida. Porque no son dones puestos por los hombres, son dones que vienen a activarse por el Espíritu Santo del Señor. Quiero que esos dones se desarrollen en usted. Y sepa usted que el Espíritu Santo tiene intenciones de manifestar esos dones sobre su casa y sobre su familia. Prepárese, porque vienen cosas grandiosas de parte del Señor para usted. Quiero bendecirlos en este día en el nombre de Jesús y decirle que esté atento a todo lo nuevo que vendrá de parte del Señor. Quien los bendice en el nombre de Jesús, el apóstol y profeta Juan Enrique, desde aquí, el Centro de Formación Profético Nayot, para tu casa y para tu familia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Tú sacias mi ser, transformas todo mi ser. Te amo, eres tú mi compañía, fortaleza, mi alegría. Te amo, y con lágrimas lo canto, solo a ti, Espíritu Santo, mi amigo. Mi adoración es una carta abierta para el dueño de todos mis sueños. Difícil es vivir sin tu presencia, sin tu dulzura. Eres el viento que me hace volar. Tú sacias mi sed, transformas todo mi ser.